Ok, vamos a estudiar el tema de funciones. Empezaremos con la definición. ¿Qué es una función? Sea X y Y dos conjuntos cualesquiera, entre los cuales se establece una relación de X en Y. Se dice que esta relación es una relación funcional. De ahora en adelante, una relación funcional la vamos a llamar función. Una función. Si y solo si todo elemento de X le corresponde un único elemento en Y a través de F. Entonces, se dice que es una función cuando todo elemento de X está relacionado con un único elemento de Y. Se relacionan a través de F. Acá, si la definición está sintetizada. La función definida del conjunto X al conjunto Y. Veamos entonces. El conjunto X con sus elementos, X mayúscula para designar al conjunto y X minúscula para sus elementos. El conjunto Y con sus elementos. Establecemos la relación de X en Y. Entonces, ¿qué es lo que hace la relación? Lo que hace es toma un valor de X, lo procesa y le asigna un valor a Y. Ejemplo 1. Acá tenemos el conjunto X con sus elementos X1, X2, X3. El conjunto Y con sus elementos. Establecemos una relación del conjunto X en el conjunto Y. Acá están relacionados de X a Y a través de F. F es la relación, es la regla que va a lanzar las flechas, por decir algo. De X1 le asigna Y1. Veamos, esto que está acá representa una función, un gráfico sagital de flecha. Todos los elementos que están acá están relacionados con uno solo. Más nada. La definición no dice que si sobra acá, nada de eso. Dice que se relaciona con uno solo. Entonces, esta representación es una relación funcional. Tenemos otro ejemplo. Acá no es una función porque no todos están relacionados. Entonces, es una relación no funcional. Una relación simplemente. No es una función. Acá tenemos que es una función. Todos se relacionan con uno solo. Acá tenemos que también es una función. Todos se relacionan con uno solo. No importa si ya este es imagen de otro. La definición dice todos con uno solo. De acá. No me habla qué debe de ocurrir acá simplemente. Por lo tanto, es una función. No es una función. Aunque todos están relacionados, este que está acá en rojo está relacionado con dos. No es una función, simplemente es una relación no funcional. En otras palabras, no es una función. Notaciones. Utilizaremos las siguientes notaciones. ¿Qué significa cada una de las notaciones que vamos a utilizar? F de X en Y significa que se trata de una función de X en Y. Sale del conjunto X hasta el conjunto Y. Y igual a F de X es lo que se conoce como la regla de correspondencia. Es la que toma elementos del conjunto de partida, la regla, y le dice, este que está acá,
lo vas a relacionar con esto. Por decir algo, es el que lanza la flecha. Esta flecha va para allá, esta viene para acá, esta sale, aquella no sale. Ok, estamos claros entonces. Representa la regla de correspondencia que le asigna a X en el conjunto de partida una imagen Y en el conjunto de llegada. Es la regla. Le asigna a X en el conjunto de partida una imagen Y, ¿dónde? En el conjunto de llegada. El conjunto de partida X se le llama dominio de la función. De ahora en adelante se denota dominio, don F. El conjunto de partida, todo el conjunto de partida se le va a llamar dominio de la función. El conjunto de llegada le vamos a llamar codominio. Y las imágenes, observen que las imágenes están acá, Y2, Y3 y Y4. A ese le vamos a llamar rango. Acá está escrito. La función de X en Y, el dominio, todo el conjunto de partida, el codominio, todo el conjunto de llegada, y el rango, las imágenes. Definitivamente el rango es un subconjunto del codominio. La representación gráfica, trabajaremos solamente con funciones donde el conjunto de partida es y el conjunto de llegada o codominio es un subconjunto de los números reales. La gráfica viene dada por el conjunto de los pares ordenados X, F de X, en el conjunto de partida, en el conjunto de llegada, tal que X pertenece al dominio de la función. Ejemplo, sea el conjunto A y el conjunto B, dos conjuntos, y sea la función F de A en B y la regla de correspondencia. Acá lo tenemos, el conjunto A, conjunto B y la regla de correspondencia. ¿Qué es lo que hace la regla de correspondencia? Dice, agarra el 2, lo eleva al cuadrado y le asigna el 4. Le lanzó la flecha. Esa es la que lanza la flecha. Después dice, agarra el 3 y asígnale el 9. Agarra el menos 1 y le asigna el 1. ¿Quién hizo eso? La regla de correspondencia, esta que está acá. Entonces tiene que el dominio es todo el conjunto A, el codominio es todo el conjunto B, el rango 4, 9 y 1, 4, 9 y 1. La gráfica sería el conjunto de puntos 2, 4, 3, 9, menos 1, 1. Acá está, por la definición, ¿ok? Al graficar se observa que simplemente la gráfica de esa función son 3 puntos, nada más, 3 puntos. Simplemente 3 puntos porque me están diciendo que el dominio es ese conjunto, me están diciendo que el codominio es ese conjunto que está ahí. Propiedades de las funciones. Vamos a ver las propiedades. Función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Se dice que es inyectiva si elementos diferentes en el dominio le corresponden imágenes diferentes en el codominio. Aquí está escrito. Elementos diferentes en el dominio le corresponden imágenes diferentes en el codominio, con X sub 1 y X sub 2 pertenecientes al dominio de la función. En otras palabras, si las imágenes no son diferentes, quiere decir que son iguales. Aquí la tenemos. Todo lo contrario, representa lo mismo. Si las imágenes son iguales, significa que las preimágenes son iguales. La función es sobreyectiva cuando el rango de la función es exactamente igual al codominio de la función. Y es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva simultáneamente. Ahí tenemos una función no inyectiva.
¿Por qué no es inyectiva? Porque valores de x diferentes les corresponden igual imagen, tienen que ser diferentes. No sobreyectiva, porque el rango es diferente al codominio. Por lo tanto, no es biyectiva. Acá tenemos, es inyectiva, valores diferentes, imágenes diferentes. No es sobreyectiva porque el rango es Y1, Y2, Y3 y el codominio es todo el conjunto Y. Faltó este. Por lo tanto, no es biyectiva. Aquí tenemos que no es inyectiva, valores diferentes, tienen imágenes iguales. Es sobreyectiva. El rango del 0 y 2 coincide con el codominio. Es inyectiva, es sobreyectiva, por lo tanto es biyectiva. Observen que los conjuntos A, B, X, Y, AB, AC, todos son diferentes los conjuntos. La regla, por ejemplo, AB es el mismo conjunto que está acá, pero ¿qué es lo que cambia? La regla. Aquí se llama F, aquí se llama I. Entonces, ¿qué es lo que cambió? La flecha. Esta va para acá, esta va para allá. Es la que lanza la flecha, la regla. En este caso estamos hablando de lanza flecha. Después veremos cómo se llama, qué nombre le daremos. Propiedades de las funciones. Es inyectiva. Para saber si es inyectiva, trazamos una recta completamente vertical, horizontal, y si corta en un solo punto, se dice que ella es inyectiva. Es una función, por supuesto. Acá trazamos una recta horizontal y corta en más de un punto, por lo tanto no es inyectiva. Esto significa que la gráfica llega hasta ahí, hasta este punto, no incluido. La gráfica arranca desde acá, no incluida, no es inyectiva. La recta horizontal no es una función. Esto que está acá no es una función. Hacemos una recta vertical ahora y va a cortar en más de un punto. Tracemos una recta vertical, corta en un solo punto, es función. Corta en un solo punto, es función. Una recta vertical corta en un solo punto es una función. Acá no es una función. Corta en más de uno. No es una función. Es una función no inyectiva. No es inyectiva. La recta horizontal corta en más de uno. No es una función. Hacemos una vertical por acá, corta en más de uno. Y la función es inyectiva, la última que se presenta. Continuamos, vamos a ver las propiedades de las funciones ahora, ¿no? Vamos a ver las propiedades de las funciones. Vamos a estudiar lo que se conoce como la simetría, función par. Se dice que una función es par si f de menos x es igual a f de x. Siempre que x y menos x pertenezcan al dominio de la función. Su gráfica es simétrica referente al eje y. Ahí tenemos una gráfica, se observa la simetría referente al eje y. Veamos entonces qué es lo que va a ocurrir. Menos x, la función evaluada en menos x, aquí está la imagen. Veamos ahora. X, la función evaluada en x, aquí está la imagen. Coinciden, por lo tanto, cumplen con esta definición. Se dice en ese caso que esa función es par. Esa función es par. Su gráfica es simétrica referente al eje y. Tenemos aquí otro ejemplo, una función par, se observa la simetría. Función impar. Se dice que es impar cuando la función evaluada en menos x es igual a menos f de x. Siempre que x y menos x pertenezcan al dominio de la función. Su gráfica es simétrica referente al
origen. Tenemos la gráfica. Observen acá. Menos x, función evaluada en menos x, ahí tengo la imagen. X, la función evaluada en x, sería la imagen. Se cumple que f de menos x, f de menos x, aquí está, es igual a f de x negativo. Si está negativo quiere decir que es exactamente el mismo que está arriba. Ahí se observa la simetría. Desde el punto de vista gráfico, usted dobla sobre el eje X, luego sobre el eje Y, y las ramas de la figura tienen que coincidir. Acá tenemos también una función impar. Su gráfica es una función impar. Ejemplo, determine si la siguiente función es par, impar o no lo es. Ejemplo 1, tengo la función. El dominio de esa función es todo R. Todo R. Y eso me está garantizando que si X pertenece, también va a pertenecer menos X al dominio de la función. Evaluamos la función en menos X. Eliminamos el paréntesis. Esto que menos X a la 6 sigue siendo X a la 6. Menos X al cuadrado sigue siendo X al cuadrado positivo. Se observa que la función evaluada en menos X es igual a 2X a la 6 más X al cuadrado más 1. Y esto es, que está aquí, es la función que me dieron originalmente. Por lo tanto, f de menos X es igual a f de X. De acuerdo con este resultado, se obtiene que la función dada es una función par. Y su gráfica será simétrica referente al eje Y. Tenemos otro ejemplo. El dominio, todo R. Con eso se garantiza de que si X pertenece al dominio de la función, también va a pertenecer menos X. Evaluamos la función en menos X, f menos X. Acá eliminamos el paréntesis, quedaría aquí el cuadrado. Aquí quedaría negativo, la potencia es impar, esto siempre será negativo, se puede colocar acá. Menos por menos da más. Sacamos el factor común, menos, y se obtiene que f de menos x es igual a menos esta función que está acá. Pero esto que está acá, recuerden que no es esta que está acá, no es f de x. No es f de x. Por lo tanto, se obtiene que esa función no es par ni es impar. No cumple con ninguna de las dos condiciones. Igualmente para esta, mismo mecanismo, no es par ni impar. Acá tenemos esto, la misma operación, y se obtiene finalmente acá menos 3x a la 7 más 5x menos 4x. Es la misma función que está acá. Quiere decir que este es menos f de x. Cumple con la condición para catalogarla como una función impar. Vamos a ver lo que se conoce como la periodicidad. Observen esta gráfica, la número 2. Observen que hay cierta repetición. Se vuelve a repetir, se vuelve a repetir, y así seguimos. Estos tres punticos que están acá, ellos están indicando que estos continúan repitiéndose para allá, igualmente para acá. Observe, cada cuánto se está repitiendo esta señal, esta gráfica, 2 unidades, ¿cierto? Entonces se dice que tiene un periodo 2. Cada 2 unidades. Por ejemplo, aquí está 1, llego hasta 3. De 3
hasta 5. Siempre habrá un periodo 2. Se dice que esa función es periódica. Acá está la definición formal. Siempre que x esté en el dominio de f, entonces x más p también estará en el dominio de f. Y además, f de x más p tiene que ser exactamente igual a f de x. Igualmente para esta gráfica de esta función. Son gráficas de funciones. Los tres punticos por acá. Acá dice que este segmento de la gráfica, este trozo, arranca en menos 5, incluido el menos 5, no incluido el menos 4. Luego arranca en menos 4, incluido, y así se repite cíclicamente. Entonces, ¿cada cuánto se repite? Cada uno. Aquí está. Arrancó 1, 2, volvió a arrancar, pero hay un espacio de 1, una unidad, dependiendo del valor que usted le da acá en la unidad. Entonces se dice que su periodo es 1. Definitivamente la función periódica se repite cada cierto periodo. Tenemos esas actividades que tienen que realizar.